tentación del diablo. Ahora, neófito es uno verde, ¿no es cierto? Ahora, aquí es donde recurro otra vez a lo que dije anteriormente. ¿Por qué Jesús eligió hombres maduros, digamos, en la vida? Porque es más fácil para un joven envanecerse con las verdades de Dios, ¿no es cierto?, que para un hombre que tiene más madurez, aunque no es, digamos, tampoco difícil que lo haga, ¿no? Pero por causa de la madurez de la vida, es un poco más sobrio. Ahora, esta palabra tiene los dos sentidos, ¿no? Neófito en el sentido de su madurez en el Señor y su madurez en la vida, ¿no es cierto? Se ve más o menos en todos los relatos del Nuevo Testamento que los hombres que estaban en el gobierno, los ministerios, no eran jóvenes, ¿no? La mayoría eran hombres de cierta madurez. Eso no significa que los jóvenes están excluidos de algún ministerio, pero es importante, y la experiencia nos ha enseñado, que hay que tener cuidado, porque es muy fácil que venga la inflación, ¿no es cierto? Ahora, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Bueno, aquí es bien importante tener en cuenta estos requisitos. Un anciano necesariamente, o un hermano que va a tener estas características, debe ser experimentado. Yo diría que en este tiempo, en nuestra experiencia, en nuestra realidad, un anciano debe ser uno que experimenta con las vidas. O sea, un hombre que ha experimentado cómo guiar las vidas, cómo ganar las vidas, que tiene ascendencia espiritual sobre otras vidas. Porque un anciano va a cuidar de la iglesia. Y si no sabe cómo se gana una vida, si no sabe cómo cuidar esa vida, no sé si puede ser anciano, ¿no? Entonces, creo que cuando Pablo establecía a los ancianos, había una ascendencia espiritual en esos hombres. Había un corazón en ellos de pastores, ¿no? Aunque en el primer momento no eran potencialmente pastores, pero sin embargo habían ciertas cualidades que los hacían tomar esa responsabilidad. Entonces, el asunto de anciano no es necesariamente que sea un hermano buenito, que sea muy calladito, muy bueno, muy cumplidor para asistir a las reuniones y todas esas características que son buenas. Pero un anciano no es eso. Un anciano es uno que está lidiando con las vidas, digamos, que está esforzándose por ayudar a otros, sin que le sea impuesta la cosa, sino que ya tiene en sí ese desarrollo. ¿De dónde parte? De ser discípulo. ¿Y por dónde sigue? Haciendo discípulos. ¿A dónde apunta todo eso? Hacia adelante. Si el Señor va a tomar de ese hermano su vida para llevarlo a un ministerio, aleluya, ¿no? Entonces, vemos que necesariamente un anciano tiene que ser sacado del ejercicio. No sacado, sino reconocido en el ejercicio. Establecido en el ejercicio. No podemos establecer un hombre para que sea anciano, sino establecer un hombre porque ya es un anciano, un líder, ¿no? Porque la palabra anciano, ya les dije, tiene que ver con el hombre, un padre, más o menos da la idea de un padre. Un anciano tiene que ser eso, un padre, y un padre no puede ser padre si no tiene hijos, ¿no? Entonces todas estas ideas nos dan una claridad respecto de qué tenemos que ver para que un hombre sea anciano. ¿Qué cualidades? Por supuesto que estas son esenciales: buen testimonio, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, que no los tenga agarrados al cuello, sino que se les sujeten con honestidad.
que no sea codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, que no sea avaro, que sea sobrio, prudente, decoroso. Fíjense ustedes que estas cualidades tenemos que observarlas, ¿no? Porque si no están en nosotros, tenemos que desearlas, ¿no? Por ejemplo, sobrio, prudente, es una cualidad muy importante de un anciano, ser prudente, ser decoroso, es decir, no ser un imprudente, no ser, qué sé yo, claro, sino tiene que haber decoro. Hospedador, tenemos que aprender a hospedar, apto para enseñar. Ahora, ¿se acuerdan que el otro día en la capacitación de coyuntura yo he dicho 2 veces ya que esto de apto para enseñar proviene de 2 cosas? Primero, de la vida, que hay un testimonio moral, ¿no?, que respalde lo que decimos. Pero segundo, la capacidad intelectual también. O sea que no podemos dejarla aparte. Tenemos que esforzarnos, corregir vocabulario, corregirnos, ampliar nuestro vocabulario. Todos esos aspectos que son necesarios, porque estamos metiéndonos en un mundo que tiene tanta diversidad. El Señor nos va metiendo por aquí, por allá, vamos hablando con gente. Y nosotros como cristianos no podemos llegar a ser negligentes, ¿no? Si no entendemos palabras que nos resultan difíciles, tenemos que comprar un diccionario, aprender a hacer vocabulario y repetirlo, ¿no? Así como hacen con los chicos en la escuela. ¿Para qué le dan palabras? Para que amplíen el vocabulario. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? No siempre vamos a estar usando las mismas palabras. Tenemos que ampliar eso. Eso es parte de ser apto para enseñar. Ahora, aquí agrego algo importante. El próximo año tengo el deseo de que durante el año tengamos varias veces una capacitación, no para coyuntura solamente, sino para todos los hermanos que están en responsabilidad junto con ustedes. Es decir, algo que os voy a hablar enseguida, de los diáconos, ¿no? Pero es importante que haya esta capacitación, porque al principio, cuando éramos poquitos, no había problema, podíamos hablar, conversar y tener charlas muy íntimas, pero a medida que va creciendo la iglesia nos vamos metiendo en diferentes campos. De repente, un día cualquiera, como ocurre ahora, Ramón lo van a llamar a dar una charla, ¿no es cierto?, sobre leyes, sobre lo que la iglesia tiene que ver con la ley jurídica, qué sé yo, una charla a muchos hermanos. De repente a cualquiera de ustedes lo van a llamar a un colegio a dar una charla. Y bueno, y van a decir, bueno, si yo no puedo. No, no podemos. Tenemos que estar preparados. Tenemos que tener idea de muchas cosas. Y para eso necesitamos estar aptos. Aptos para enseñar tanto a la iglesia como al mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, esto es bien importante. En todo caso, hay cosas fundamentales: el testimonio y el fruto, ¿no? El fruto del trabajo, de hacer discípulos, de preocuparse de la vida. Eso muestra que ahí hay un hombre que está proyectándose. No es, como decía Mino, no necesariamente teniendo el don o teniendo el llamado, pero sí teniendo la responsabilidad. Porque anciano sí que necesita responsabilidad. O sea, tiene que ser un hombre responsable, ¿no? ¿Responsable de qué? De la tarea que se le asigna. Hermano, tú vas a tener esta tarea, bueno, es responsable. Está dando muestras, ¿no? Y bueno, así como Pablo distinguía en las iglesias que se establecían, distinguía a esos hombres porque tenían esas características, hoy día puede ser lo mismo. No tenemos que complicarnos tanto, ¿no? En mirar con mucho misterio esto. Ustedes recuerdan que tiempo atrás yo decía que para mí no puede haber ancianos de primera y de segunda, ¿no? Porque el asunto es que somos ancianos y se establece un anciano para la iglesia, ¿no? Para la iglesia.
para que funcione en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la iglesia de lo que el Señor nos tiene involucrado, por supuesto, ¿no? No podemos ir a tomar autoridad sobre otros que no nos reconocen autoridad. Pero dentro de ese ámbito, los que son establecidos ancianos y los que van a ser establecidos ancianos van a tener una injerencia directa en el gobierno ¿no? de la iglesia, del ámbito que nos corresponde. Ahora, luego, en este grupo van a estar incluidos pastores, profetas y apóstoles. Porque los problemas de la iglesia en Jerusalén los trataban los apóstoles y los ancianos. Los ancianos son líderes que tienen injerencia en el gobierno de la iglesia, en todo lo que respecta a la iglesia. Entonces, una vez que son establecidos los ancianos, tienen total injerencia en el gobierno de la iglesia, en la localidad, en este caso, digamos nosotros, en el ámbito donde el Señor nos tiene trabajando, porque no podemos decir de la localidad porque otros no nos reconocen, pero en medio del ámbito donde estamos trabajando. No sé si me entienden claramente la proyección de esto, ¿no? Pero no puede haber anciano para un efecto y no anciano para otro. El anciano es anciano junto con los pastores, con el pastor o el maestro o el apóstol o cualquier otro ministerio que sea ya reconocido. Porque no puede haber, digamos, una dualidad en esto, ¿no? No necesariamente todos los ancianos que hayan tienen que tener un ministerio, pero son hombres de gobierno, hombres responsables, hombres que tienen una carga de Dios por la iglesia y que están vigilando también junto con los demás. Entonces, no sé si esto les aclara más el panorama. A medida que ha ido pasando el tiempo, yo personalmente he tenido mayor claridad de esta situación, más luz respecto a esto, por eso les estoy hablando. Y entonces, quizás he sido demasiado recatado para todo esto de establecer, porque me ha dado mucho cuidado. Es decir, vamos a establecer ancianos para qué, para una función y ancianos y no ancianos para otra función. Entonces, no puede ser, tiene que ser algo claro, definido, concreto, ¿no? Para que la iglesia sea beneficiada, el cuerpo de Cristo sea bendecido, ¿no? Entonces, todo esto es importante que esté claro para que entremos en el orden de Dios, ¿no? Yo te marco de referencia, se ha ampliado, se ha clarificado, a nuestra realidad concreta, ya entiendo que me parece que rescatado, digamos, en esto, terrenos que no hay precedentes, los errores fiscales, no es llegar a establecer un anciano para que de mañana declarar Brown, dentro de la iglesia, etc. Pero ¿cómo definir las condiciones, digamos, a este nivel, a este grupo? ¿Hacia dónde vamos apuntando, digamos? Bueno, a eso quería llegar ahora. Una de las cosas importantes que me preocupa de forma muy profunda es que esto que escribe Pablo aquí se dé en todos ustedes. Se dé en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué razón? No le vamos a dar herramientas al diablo ni a nadie. Evidentemente que en este momento hay algunas cosas que afinar en cada uno, ¿no? Pero mi proyección, mi visión es que todos ustedes, los que están aquí ahora, ¿no? Los que están aquí ahora, están proyectados para esta función, para esta
responsabilidad, ¿no? Y yo me atrevo a decir que yo no tengo ninguna, ¿cómo se llama la palabra? Ningún recato, ninguna aprehensión, reserva en el día de mañana proceder al establecimiento. Pero sí quiero revisar todos estos factores, ¿no es cierto?, con cada uno de ustedes, antes de proceder a un establecimiento. Y si hay cosas que corregir, hay cosas que reorientar en lo personal, va a ser necesario, ¿no? Ahora, cada uno de ustedes ahora pueden tener claro que no se necesita un llamamiento para esta función, sino se necesita la responsabilidad y la disposición. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un ministerio potencialmente, pero que eso necesita ser todavía mayormente visto y desarrollado en la iglesia, para que más tarde todos puedan disfrutar con libertad del ministerio que el Señor está dando en este momento. Pero yo sé que cuando hagamos esto, el día de mañana, evidentemente va a ser una bendición. ¿Ustedes en qué pie han estado? Han estado en el ejercicio. Están en el ejercicio de la función. Por eso yo digo, no tendría ningún recato en el establecimiento, porque es un ejercicio probado, ¿no? Más bien, en lo que yo me detendría en este momento sería en la observación de lo personal. Cosas que hay que revisar, que hay que ordenar, para luego dar paso a lo que tiene que ocurrir, ¿no? De manera tal que eso es en la realidad nuestra, la proyección, ¿no? Ahora, no sé si ustedes pueden distinguir la tremenda responsabilidad que significa dar este paso, porque va a sentar un precedente no solo para la ciudad, sino para la nación y quizás para otras naciones. Entonces, para mí, personalmente, este es un paso muy delicado, ¿no? Y lo quiero dar con mucha paz, con mucha tranquilidad y también con mucho entendimiento, tanto mío como de ustedes en este caso, que están involucrados en la obra del Señor. En cuanto a tiempo, no les podría señalar un tiempo exacto, porque después de compartir esto que estamos hablando hoy, vamos a tener que entrar al terreno de esto que ya dije, ¿no?, de revisión de aspectos concretos y objetivos, de revisar la vida personal en cuanto a todo lo que aquí se dice, ¿no? Porque si está escrito, hay que abocarse a eso, ¿no? Y si ustedes están en una responsabilidad, en una función que tiene que ver con esto, entonces yo quiero que todo lo que sea necesario afirmar, corregir, ordenar, etcétera, sea colocado en el orden que corresponde para que venga la proyección luego de lo que el Señor quiere. Ahora, estamos frente a la iglesia, estamos frente a gente de diferentes niveles de crecimiento. Ni todos entienden esto que estamos hablando. Por supuesto, mi responsabilidad en los días futuros va a ser proyectar esto al nivel de la gente, ¿no? Orientar a la iglesia con respecto a esto para que, llegado el momento de hacer lo que tenemos que hacer, de establecer ancianos, de acuerdo a la palabra, hay entendimiento de la iglesia, entendimiento de ustedes, entendimiento de todos, ¿no? Ahora, puede ser que dentro del contexto general
donde hay diferentes niveles de entendimiento y de crecimiento, ni todos estén de acuerdo. Pero tampoco es eso lo que se busca. Pero una cosa importante sí es que hay un buen testimonio. Que nadie tenga que levantarse a decir, mire, es que esta persona es así. Podrán decir que es no me gusta, que es muy pasivo, que es muy aquí, que es muy allá, que digan todo eso que quieran, pero que no digan que tiene mal testimonio por esto y por esto. Eso sí sería delicado, ¿no? Entonces, a estos aspectos que yo quiero abocarme, ¿no? Y cada uno de ustedes tendrá conciencia plena de la realidad que viven, y franqueza y honestidad para decir, bueno, la verdad es que yo tengo este problema, tengo esta situación, esto me pasa, y no hay ninguna cosa que no sea corregible, que no sea, digamos, solucionable. Creo que todo tiene solución, pero debe tener claridad, completa claridad, porque cuando se trata de nuestras vidas, hermanos, el Señor nos ha puesto, por ejemplo, y gloria a Dios por ello, pero tenemos que mostrarnos como ejemplo en todo. Entonces es importante estar continuamente revisando. Y yo les digo que, como dije hace poco, el prestigio del Señor está en nuestras manos. Y bueno, tenemos que llegar a ser hombres de confianza de Dios y de confianza de la iglesia. O sea, que no tengan por qué estar pensando, ¿cómo será este hermano? No, este hermano es así a la luz de Dios es. Y si alguno tiene que decir algo de un anciano, dice la Biblia, tiene que hacerlo con mucho cuidado. Y tiene que hacerlo con testigos. Porque no se permite una calumnia a un anciano, ¿no? Está dedicado a enseñar y a cuidar la iglesia del Señor. De tal manera que, por eso, hay valores que es importante revisar, pero mi visión y mi proyección con ustedes es eso, ¿no? Ahora, ustedes se dan cuenta de la trayectoria que ha habido. Conmigo han estado muchos hermanos, pero mi visión siempre fue llegar a esto. No por el hecho de que hayan estado conmigo necesariamente tenían que llegar a esto. Y aparte de ustedes, yo tengo otros discípulos que no necesariamente en este momento van a llegar a esto. Son hermanos más nuevos, hermanos que están en un ejercicio diferente, pero este grupo ha ido manteniéndose y mi función en este momento es muy diferente a la de guiar a un discípulo nuevo, porque ya no es una función de andar cuidando de aspectos elementales, de andar preocupado de que se va a sentir o no se va a sentir el hermano. Pienso que a estas alturas tenemos que tener una altura de mira, una visión muy diferente. Si alguno de ustedes tiene un problema, yo no voy a esperar de descubrir el problema, sino que te di el problema. Este es mi problema. Tengo esta situación. O sea, hay una apertura tal, porque eso nos va a salvaguardar de cualquier problema que podamos tener, cualquier tentación del diablo, ¿no? Es muy importante eso. Ahora, todos estos valores tienen que ver con la proyección que les hablo, ¿no? Y pienso que va a ser muy positivo después de esta reunión, de este retiro, poder confrontarnos con esta realidad. Lo que quedó claro es cierto. Lo que se establecería a futuro, ancianos serían pastores, dependiendo que los marcos de referencia son distintos. Una cosa es ministerio, otra cosa sería la función. Ancianos. 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 Planteo esto porque, bueno,
tiempo atrás, par de años atrás, establecer pastores, Juan y demás. Y ahora cambiaríamos, digamos, claro, bueno. Ahora, yo lo veo esto con madurez, lo veo con mucho gozo y alegría del Señor, porque veo que se está haciendo bien y realmente está en la luz de Dios, digamos, en lo que tú estás haciendo. Quisiera decirte que creo que en este sector de los estudios, además, que estás en lo correcto, porque lo que piensas hacer en cuanto a futuro, de verificar, de chequear, creo que esos son pasos buenos que van a traer seguridad en la vida de la iglesia. No va a haber precipitación, no hay apuro, y está bien que nos participamos, creo que eso que estoy escuchando lo consigue bien, me parece que eso es madurez en cosas tan importantes que está en la iglesia. Si en este momento estamos funcionando, ayudando en este país, lo que podemos seguir haciendo de la misma manera que tenemos necesidad de un reconocimiento especial. Creo que no es lo fundamental el reconocimiento, pero si por causa de la obra es necesario algún día ese reconocimiento, sea hecho realmente sobre bases bien dadas. Y el camino que Dios te ha puesto en tu corazón, creo que es un camino que trae seguridad a una iglesia que, como tú decías, muy bien delante, en este momento, bien o mal para nosotros, va a quitar precedentes para otras partes, para otros lugares. Y esas proyecciones nos tienen que ayudar a nosotros a pensar más allá de la responsabilidad. En síntesis, quería claro entonces que se establecería como ancianos y los establecimientos de pastores que yo había señalado, que eso queda, digamos, bueno, como algo. Claro, el asunto es el siguiente, que durante todo este tiempo, yo les dije el otro día, todo esto que yo he compartido es el fruto de ir masticando y viendo las cosas, ¿no es cierto? Ahora, esta proyección, esta luz que se está dando ahora, es el fruto de todo este tiempo, con mayor tranquilidad, con mayor claridad. Ahora, lo que dije antes, se establecen ancianos, ¿cierto? Los ministerios son proyectados por la función que cada uno desempeña. Por supuesto que la palabra anciano, pastor, obispo, ¿no es cierto?, significa, se habla de una misma persona, pero inicialmente todos son establecidos como ancianos, hombres de gobierno, pero que en potencia tienen un ministerio ya desarrollándose, ¿no? Que en el momento también adecuado se va a honrar ese ministerio, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido, digamos, en mi propio caso, ¿no? Cuando vino a tomar fuerza esto, ¿no es cierto?, del ministerio, fue cuando alguien vino y honró eso. Yo no tenía ningún apuro por el reconocimiento ni nada de eso. Llegó el momento y se dio, ¿no es cierto? A partir de eso es bien importante tener tranquilidad. Lo importante es funcionar. Hasta que llegue el momento que venga el reconocimiento. Entonces, yo les digo esto para que cada uno tenga plena paz, siga funcionando con toda la fuerza que el Señor le dé en esa gracia que se está derramando sobre su vida. El mismo fruto de la labor que está desarrollando va a traer convicción personal a la iglesia y a los que tenemos que honrar ese ministerio. Amén. No sé si hay algunas cosas más que preguntar. Como les dije al principio, esto no es
algo que está acabado totalmente. Hemos vertido, he vertido todo lo que se puede vertir en este momento respecto de los ministerios. Ahora les quería hablar un poco, para terminar, sobre los diáconos. El otro día también hablamos un poco de eso, ¿no? Ustedes saben que la palabra diácono viene de la palabra diaconía, que quiere decir servicio, ¿no? Un diácono es un servidor, esencialmente eso. Y la palabra diácono aparece también en lo que escribe Pablo a Timoteo, ya en forma doctrinal también, enseñando lo que un diácono tiene que ser, ¿no? Y curiosamente, otra vez uso la palabra curiosa, tiene que ver mucho con la responsabilidad del anciano, del obispo, del pastor. Vamos a abrir otra vez la Biblia en Timoteo. En el versículo 8, los diáconos a sí mismos, dice, deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 4:8. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. O sea, no necesariamente un diácono tiene que ser diácono inmediatamente, sino tiene que ser sometido a prueba primero. Y dice, y entonces, después de ser sometido a prueba, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Eso significa que pueden haber mujeres diaconisas, ¿no? Pero que están también dentro de la función, que es parte dentro de la responsabilidad para el anciano. que ayudan, claro, que pueden ayudar en las labores de la iglesia, por supuesto. Ahora, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Una consulta. Diácono no es ministerio. Es Diácono un es oficio. un oficio. Diácono es un oficio, no es ministerio. Segundo, no es un oficio, digamos, permanente en la persona, o decir eterno en la persona. No va a ser siempre diácono. Claro, el día de mañana, el día de mañana puede llegar a ser un pastor. no, o no puede llegar a ser ni pastor y no se puede ser más diácono. O sea, No, es que primero dice que debe ser probado, allá. ¿no es cierto? Y después ejerce el diaconado. El diaconado puede ser de por vida, como puede ser que el Señor le dé un don ministerial y de repente, como Felipe, sea un evangelista o sea un maestro o llegue a ser una... O sea, si es probado, ¿Sí? y empieza a ejercer el diaconado, Claro. pero resulta que nos equivocamos, o por último va después, ¿tiene que seguir de todas maneras siendo diácono? Bueno, ahora, Al establecimiento, por el establecimiento. ojalá que no nos equivoquemos, ¿no es cierto? Porque va a ser probado. Ahora, si un diácono es diácono y cae en pecado, deja de ser diácono, sencillamente, ¿no? Porque es un oficio, un servicio. Ahora, si su servicio desprestigia a la iglesia, deja su servicio. Porque es diferente a lo del ministerio, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sentido que se le ha dado al diaconado?
Siempre cuando se habla de diáconos, se refiere a Hechos capítulo 6. Pero lo curioso es que en Hechos capítulo 6 no se habla de diáconos. No. Hechos 6. Vaya a saber si alguno de estos hermanos que fueron elegidos aquí, en Hechos capítulo 6, se recuerdan que cuando surgió el problema de la distribución, ¿no es cierto? Se eligió a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás. Vaya a saber si alguno de ellos llegó a ser anciano en la iglesia de Jerusalén. Hechos 6, ¿cuántos dice? Hechos 6. ¿Cuántos? 6 del 1 al 7. Ahora, pero Pablo, hablándole a Timoteo, está señalando líneas claras. Un diácono no necesariamente es uno que sirve a las mesas, porque en Jerusalén se dio ese caso, pero vaya a saber si en Antioquía era el mismo caso, si había que servir a las mesas como en Jerusalén, a lo mejor no, y allá en, qué sé yo, en Creta, allá en Éfeso, la situación a lo mejor era diferente, o sea, no era exactamente eso lo que los diáconos solo hacían, sino que el diaconado, según la etimología de la palabra y según lo que Pablo le habla a Timoteo, tiene que ver más bien con un ejercicio espiritual en gran medida, además de servir en cualquier situación, digamos, a la iglesia, a los hermanos. Entonces, diácono bien podría ser el hermano que está a cargo de cuidar, administrando los bienes de la comunidad, el que administra los dineros, siendo tesorero, puede ser un diácono, ¿no? Pero a su vez puede tener una función espiritual de ayuda a los ancianos, a los pastores o a los ministerios, cualquiera sea. Entonces, con la idea que había hasta ahora, ¿no es cierto?, diácono estaba relegado simplemente a funciones materiales, a servir a las mesas. Pero de acuerdo a la luz que arroja la palabra en este caso, diáconos son indispensables para la iglesia también, en el sentido de la ayudantía que deben dar a los ancianos o a los ministerios. ¿Por qué razón? En este mismo caso que es nuestra realidad, hablemos ahora. En cada sector, ustedes podrían tener la ayudantía de hermanos fieles, hermanos de buen testimonio, no necesariamente que tengan la misma experiencia, porque ahí ya no se habla de neófitos. ¿Por qué no se habla de neófito? Porque no necesariamente tiene que ser un hermano con una trayectoria grande, sino es un hermano que va a ayudar, un hermano que va a servir, ¿no? Entonces, tienen que ser hermanos calificados. ¿Por qué? Por su buen testimonio. Tal vez va a tener 2 años el hermano de servir al Señor, pero tiene un buen testimonio, es un hombre responsable, puede servir a los demás. Entonces, ese hermano en primer término hay que ponerlo a prueba, sin decirle, hermano, vas a ser diácono, sino darle responsabilidades, en una pequeña medida. Y si da pruebas de fidelidad, de servicio, no va a haber duda de más adelante establecerlo diácono ante la iglesia, ¿no? Ante el resto de los hermanos. Este es un diácono que está al servicio de la iglesia. Entonces, no sé si ustedes pueden distinguir que ni el hecho de servir a las mesas, usemos el término, ni el hecho de ejercer una labor espiritual ponen al diácono en un u otro lugar exclusivamente.
favor, ¿puedes repetir? No por el hecho de servir a las mesas Ya. va a ser excluido de una labor espiritual. Ah, ya. O no por el hecho de tener una labor espiritual puede ser excluido de servir a las mesas. Por usar el término servir a las mesas, hablando de tener un servicio de tesorería, en administración, etcétera, 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 ¿no? Claro que por tener una función espiritual puede Empezar a puede responsablemente. eso, no Pero es que hay otro factor. Ahí hay que ya empezar a distinguir. Es que claro, hay otro factor, no va a ser un Se diácono. mantiene el principio, en todo caso. igual. Ustedes notan por qué hice la ¿cómo se llama? La referencia filipense. Habla de diáconos y obispos. O sea, diáconos habían tantos como habían obispos, quizás más diáconos. Entonces, entre todos los diáconos va a haber diversidad, ¿no? Porque como Felipe y Esteban eran hombres dados a la palabra, tal vez los otros hermanos que fueron elegidos para servir a la mesa, a lo mejor eran buenos servidores, pero Felipe y Esteban tenían un énfasis mayor en lo espiritual. Entonces, de todos los diáconos, supongamos que Omar en Valpencillo, ¿no es cierto?, llega a tener diáconos, va a tener 6 diáconos, por decir así. De los 6 diáconos, a lo mejor 3 van a tener una calidad de servicio a los demás, y los otros a lo mejor tienen un énfasis más espiritual, pero son ayudantes que están ayudando a llevar la carga de la obra y van desarrollándose. Ahora, en el ejercicio es que se va a distinguir, porque antes no se puede. Ahora, parece que la pregunta me la voy a hacer. Bajo ninguna circunstancia, un diácono puede participar en el presbiterio. No bajo ninguna circunstancia, sino cuando sean llamados. Por ejemplo, queremos tener una reunión de consulta, ¿no es cierto? Se llama a todos los diáconos. Vamos a consultar sobre algunos aspectos que necesitamos saber. Se llama a los diáconos y se tiene una reunión en el presbiterio con los diáconos. Pero ellos no participarían, por así En las decirlo. decisiones, Eso. no, en este caso no. Tendrían derecho a voz. Vos, claro, o sea, a consulta. Ellos podrían decirnos, miren hermano, nosotros de acuerdo a nuestra función hemos visto, pero de ahí a tomar decisiones, los diáconos no tendrían esa función, sino a dar luz sobre alguna cosa, a informar, a darnos mayor antecedente de una situación, pero las decisiones de gobierno las toman los ancianos. No siempre tiene que ser así. Ahora, en la situación, pasando más al terreno nuestro, tú lo estabas llevando, pero supongamos una situación, por ejemplo, más sector Hualpencillo. ¿Sí? Resulta que en su mayor parte, esos que están a prueba van a ser sus colaboradores más inmediatos. ¿Qué función cumpliría esta dirección, por así decirlo? También nada más que ser llamados a que Omar los escuche nomás, o podrán tener una línea de influencia que esto. Bueno, una vez que son diáconos, pueden tener una participación mucho más directa, por supuesto en cosas que son cotidianas, ¿no? Porque las cosas de gobierno son las que tienen trascendencia, porque cuestiones más de casa, más pequeñas, no hay necesidad de, claro, no se necesita, digamos, una intervención. Cuando ya el asunto va a tomar otras características, bueno, de ahí, de una situación que se está tratando a nivel casero, tiene que pasar a nivel ya de gobierno, ¿no? Entonces, los diáconos, en cierta manera, pueden llegar a tener una visión de ciertas realidades mucho más clara que nosotros.
en lo cual ellos nos pueden dar muchos antecedentes y muchas opiniones, pero no tomar decisiones y determinaciones. Ahora, eso un diácono va a tener que saberlo, ¿no? En el momento o antes que ellos sean establecidos, ellos van a saber cuál es su función y hasta dónde llega su función. Claro, por ejemplo, hablemos de la diaconisa un poco, porque... A eso en el fondo está bien establecer eso. Claro, porque resulta que las hermanas, ¿cierto?, cumplen una labor tan importante. Ellas, por decirte, reparten los alimentos, la ropa, ¿no es cierto?, la distribuyen, ¿sí? Y entonces ellos están teniendo un contacto con una realidad que los ancianos, los pastores, no la logran ver. Entonces, ¿qué es lo que van a traer esas hermanas? Ellas van a ser partícipes de una realidad y también, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que ellas ven, hermanos, pensamos que esto sería bueno hacer para esta y esta situación. Claro, Es el enlace. en otras palabras, hay muchas iniciativas que los diáconos pueden tener, Claro. y la pueden presentar y simplemente el presbiterio la va a aprobar, pero nunca puede ser independiente, ¿no? Claro. Me salta una duda. ¿Diáconos de los sectores o diáconos de la iglesia? No, es que Si establecemos diáconos en los sectores, ¿qué pasa con los diáconos ya establecidos para toda la iglesia? no, es que eso, el diácono siempre va a ser desde la iglesia. Yo tomé un ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, Omar o cualquiera de ustedes va a poner a prueba a algunos hermanos, ¿no es cierto? Ahora, esos hermanos diáconos esencialmente van a tener que trabajar en un sector, pero no por el hecho de trabajar en un sector, son diáconos del sector, sino son diáconos de la iglesia, pero específicamente están haciendo una labor en ese sector. Si se necesita su concurso para cualquier lugar de la iglesia, en la ciudad, siguen siendo diáconos, es válida su función, pero en el mismo caso ustedes están abocados a un sector, ¿no es cierto? Pero a su vez en cualquier momento pueden participar en una decisión, en una cosa que tiene que ver con la iglesia. Es lo mismo que sería para los diáconos. ¿Eso cuándo se puede salir del militar? Digamos, que haría más o menos como enunciado nada más. Claro, bueno, desde ahora ustedes tendrían que empezar a vislumbrar los hermanos, ¿no es cierto? Y en la misma medida que vamos viendo lo otro, ¿no?, de anciano, ¿no es cierto?, se va paralelamente visualizando lo otro, porque cuando llegue un momento a lo mejor va a llegar el otro y viceversa. Ahora para este diácono, que se va a empezar a vislumbrar en los sectores, para llegar a reconocerle su oficio de diácono, ¿bastará nada más que el reconocimiento que le dé el encargado del sector? No, Porque ahí va a funcionar. Es que va a ser probado de acuerdo a por los supuesto requisitos. que va a ser muy decidora la voz del responsable del sector, pero a su vez va a tener que, por ejemplo, digamos, tú dices, tengo 3 varones que pueden ser diáconos, están probados. Le preguntamos cuáles son las pruebas y tú nos das razón. Bueno, te decimos, esos hermanos van a venir aquí, vamos a hablar con ellos, no para hacerle un examen, sino para hablar, pesar un poco su espíritu y todo eso, y luego el presbiterio, por decirlo así, va a ser quien los establezca, ¿no? Por supuesto, dando las explicaciones del caso. Estos hermanos no son conocidos por toda la iglesia, pero están funcionando en tal parte, van a ser establecidos diáconos, su función es válida para toda la iglesia, pero objetivamente funcionan en tal sector por causa de la situación geográfica. Yo creo que en esto sería aplicable el mismo mecanismo que tú vas a aplicar para los ancianos, a cierta medida.
si de aquí en adelante vas a comenzar a revisar, ¿no es cierto?, el detalle de las condiciones que debe reunir un anciano y ver si estamos o no cumpliendo en cuál estaríamos fallando, yo creo que lo mismo de aquí en adelante dentro del periodo de prueba, comenzar también a examinar si están cumpliendo nuestras condiciones antes de presentarlo al presidente. Ahora entiendo que para esto no hay plazo, digamos, no hay, sino que es algo que se va a ir dando naturalmente, que las mismas necesidades... Ahora, claro, no necesariamente tienen que ser 6 a la vez. Pueden ser 2, pueden ser 3. O 1, para empezar. Pero hay que visualizar, ojalá sean más de 1, ¿no? Porque siempre eso va dando una pauta mejor en el servicio. Por eso yo diría que una cosa importante, como yo lo he hecho con ustedes, dando responsabilidades, otro tipo de responsabilidad, por supuesto, ¿no es cierto? Asignarle una, mira hermano, vas a ir a visitar tal familia, vas a ver qué es lo que... Cosas así, pequeñas, pero que tienen trascendencia en cuanto a su disposición. Si lo hizo, cómo lo hizo, o no lo hizo. Entonces, poner a prueba, sin decirle al hermano, mira, te voy a probar para que seas diácono. No sería, sino ponerlo a prueba nomás. Y no poner a prueba uno, sino poner a prueba varios. Y de esos varios, ir viendo quiénes realmente van siendo los... Tú dijiste diácono, 1 Timoteo 4:8. Sí. 3:8. 3:8. Ahora, el límite en cuanto a la función espiritual del diácono, ¿dónde lo tenemos más o menos orientado a través de la Escritura por el apóstol Pablo? Bueno, límites espirituales, sí, o sea, no hay una gobierno, no hay una demarcación, digamos, doctrinal, ¿no? Pero sí hay una demarcación de hecho. El diácono nunca va a poder intervenir en situaciones de gobierno, ¿no? El límite de un diácono llega hasta donde el asunto pase a hacer un trato de gobierno. Por ejemplo, un diácono puede bendecir, puede aconsejar, puede inclusive tener a lo mejor algunos ministerios de liberación, de sanidad, todo eso, ¿no? Pero cuando ya se trate de dar directrices, entonces el diácono tiene que tener límite, porque hay situaciones en que son directrices. Mira, esto hay que hacerlo así porque así está dado por las escrituras y por la iglesia, por los ministerios, está señalado. Pero ¿qué es lo que podría ser un error? Que el diácono empiece a decir, mira, según lo que yo pienso, esto puede ser así, dado que yo soy diácono, puedo... No, ahí ya entra a correr con colores propios, sin la intervención del gobierno de la iglesia. Entonces los diáconos tienen que ser orientados. Cualquier situación donde sea necesaria una directriz tiene que ser consultado a los ancianos y de allí va a venir la dirección. O sea que nunca un diácono va a poder dar directrices de gobierno. Puede tener una opinión muy buena, pero esa opinión no puede dársela a los hermanos, sino una opinión de gobierno tiene que ser dada donde corresponde, ¿no? Para una mayor claridad en esto. Por ejemplo, tú dices ya, una vez que fue probado el diácono, por cierto, si es bien probado, si es probado de acuerdo al requisito de la palabra, ¿no es cierto? Va a ser bien difícil equivocarse porque está en fruto. Ahora, pero ese diácono el día de mañana puede llegar a ser hasta apóstol, ¿no es cierto? Ahora el Espíritu Santo puede llevarlo donde quiera. Pero una vez que ese diácono, por ejemplo, ahora se empieza a ver en él una función ya ministerial, vamos a suponer que va subiendo, va pasando, digamos, el escalafón, pasa a ser un anciano. De hecho, ahora deja de ser diácono. Lógico. Ya, por ser anciano ahora,
va a dejar de ser diácono. Ya no es diácono. No es diácono. Lógico. Lógico. Ahora, Un anciano, o sea, un diácono, perdón, no puede ser así. no puede ser anciano. Y si es anciano, no es diácono. Es lo uno o lo otro. Claro. A pesar de que ese límite se empieza a notar. Son dos Bueno, oficios ahora- distintos. Digamos que yo lo entiendo así. Ambos son oficios, porque ya está claro que el anciano es oficio, pues ahora el Espíritu Santo es el que los pone en la iglesia como pastor o maestro. Son dos oficios en este nivel, Sí. ¿no es cierto? Lógico. El oficio diácono no es función de gobierno. El oficio anciano sí. Después puede pasar de ser diácono ahora a una función a un oficio de anciano, deja de ser diácono y es hermano ahora pertenece al grupo de gobierno de la iglesia. Ahora, Y de- oye, una pregunta de la situación real nuestra, ¿no? Puede suceder, por ejemplo, en la situación de ustedes aquí, que empieza a surgir un tal trabajo para un diácono que necesite trabajar tiempo completo. ¿Él debe dedicarse solamente a eso o debe seguir con las funciones normales nuestras? O sea, acompañamiento y todas esas cosas. Bueno, de acuerdo a las... Eso se ve de acuerdo a las necesidades, porque el hecho de estar tiempo completo no le da más ni le quita a un ministerio, ¿no? A una función. Sino que simplemente es por una necesidad que se da el tiempo completo. Pero pienso que eso no le resta ni le pone, ¿no? De acuerdo al crecimiento de la iglesia, si de repente necesitamos, a lo mejor un diácono tiene la habilidad de ser un buen administrador, vamos a necesitar un administrador. Ahora tiene que estar tiempo completo en eso. Ahora, eso no le resta a él tampoco la parte espiritual, ¿no? Sino que está abocado a eso por una necesidad y porque tiene también la habilidad. Prácticamente como que el hecho de tocar y hacer todas esas cosas. Y además es una obra del sector, de coyuntura y de patrimonio, de bono, hace las dos labores. Claro, o sea, en ningún caso eso, en este instante, podría ocurrir una cosa así, que abandonase sus funciones y todos hacemos coyuntura. Ah, lógico que no. Sigue funcionando igual. No, porque digamos, parte de su función espiritual sería eso también. Ahora, aparte de eso, de ser coyuntura, el diácono puede ayudar al anciano o al pastor en este caso, en otras que escape al grupo que guía, digamos. Si se le dice, mira hermano, tú vas a hacer tal cosa, ayúdame en esto otro, es decir, ya es a nivel general. O sea, el diácono puede colaborar a nivel general. Claro, específicamente, por supuesto, a trabajar en el sector donde está objetivamente trabajando, pero si de repente se solicita a los diáconos para un sector por una necesidad específica, bueno, no hay problema, porque si el diácono es la iglesia. El diácono, perdón, Ramón, solamente para cerrar la idea esta, el diácono está, digamos, para una función específicamente de tipo material, pero no lo encierra ahí nomás, pero como ayudante lo que quiere hacer, como ayudante, ¿no es cierto? También el anciano en este caso lo lleva, lo utiliza para el aspecto espiritual. Claro. Ahora, ese otro aspecto importante, el diácono va a estar sujeto al anciano, es decir, no va a correr nunca con colores propios, es decir, es un hombre sujeto, es un servidor por excelencia, ¿no? Me preocupa lo siguiente, los diáconos actualmente establecidos, Moisés, Limón, fueron establecidos sobre la base de una visión limitada de lo que es un diácono. Servicio a las mesas. Claro, cuando se tuvo en vista, nada más que se tuvo en vista la pobreza, se estuvo mirando más que el apoyo